Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy tengo un gran tema para conversar con todos ustedes. Estoy seguro que les va a traer muchísimo. Es el tema de el COVID-19 y la desigualdad de género. ¿Esta pandemia afecta más a las mujeres? Vamos a averiguarlo y lo más probable es que sí. Hoy además les quiero contar que el presidente Martín Vizcarra va a dar una conferencia, va a hablar y hoy nos va a contar qué va a pasar con la cuarentena a partir del lunes que viene. Lo más probable, como ya señalando, adelantando a algunos ministros y el propio presidente, es que la cuarentena cambia. Desde este domingo vamos a tener otro tipo de cuarentena, quizás diferenciada por regiones. Van a haber regiones donde las cosas van a continuar igual de rígidas, van a haber otras donde se va a ir flexibilizando las cosas y con medidas que sin duda se van a mantener, como el toque de queda, como la restricción de acudir a lugares con mucha gente, cinemas, estadios y cosas como esas, y así van a seguir. Pero vamos a estar muy atentos y usted va a poder ver en RTV la transmisión de la conferencia del presidente de la República con importantes anuncios. Pero el tema de nuestro programa el día de hoy es el de desigualdad de género y el COVID. Y voy a tener el gran gusto de conversar con Camila Gessi de Apoyo Consultoría, del SAE de Apoyo Consultoría, y con Andrea de la Piedra, quien es CEO y cofundadora de Aequal. Porque ellas han preparado un reporte que se difundió ayer en los reportes que publica SAE de Apoyo Consultoría, que son la verdad que herramientas tremendamente valiosas y que a mí me han servido mucho para entender lo que pasa en esta pandemia, su efecto en la economía. Entonces empiezo con Andrea, con Camila Gessi, que como les decía es analista de Apoyo Consultoría, y le doy la bienvenida para preguntarle qué es lo que está pasando. Camila, muy buenos días. Buenos días, Augusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, a ustedes por aceptar esta invitación porque han desarrollado un tema y lo han hecho con mucha calidad. Entonces la pregunta es, ¿esta pandemia afecta más a las mujeres? ¿Profundiza la desigualdad de género? Sí, efectivamente. En este reporte evaluamos el impacto sobre el mercado laboral para las mujeres, ¿no? La desigualdad de género es muy amplia, tiene muchas aristas para evaluar, pero en este caso nos hemos enfocado en el impacto sobre el mercado laboral. Si hablamos en términos generales... ¿Cómo perjudica a las mujeres en el plano laboral esta pandemia? ¿Cómo así? Sí, explícanos de qué maneras las afecta. Sí, partimos de la premisa de que el impacto de esta crisis sobre el mercado laboral va a ser bastante severo para casi todos los trabajadores, pero sí va a haber una diferencia entre el impacto o la magnitud del impacto entre mujeres y hombres, y nosotros hemos identificado 3 razones para defender esto. En primer lugar, los sectores más afectados por esta crisis son sectores que emplean en mayor medida mujeres. Estamos hablando de sectores como retail, turismo, comercio y restaurantes. En segundo lugar, porque las características... Y ahí, Camila, cuéntame, en esos sectores las mujeres están más empleadas que en otros. Sí, correcto. Por ejemplo, en restaurantes y hoteles, el 75% de la fuerza laboral es mujer. Y estos son sectores que van a estar particularmente golpeados, ¿no? O sea, los sectores donde hay más mujeres trabajando son los más afectados por la crisis y por tanto, ya por esa razón la mujer va a estar mucho menos, va a tener más problemas de empleo en estos meses. Cuéntanos esta encuesta que ahí desarrollaron de Ipsos, que también nos da un enfoque a nivel nacional urbano. Sí, Ipsos realizó en mayo una encuesta donde se reflejó que mayor cantidad de mujeres han perdido su trabajo durante la cuarentena en comparación con hombres. ¿Tienes algún porcentaje que nos puedas contar? Sí, el 54% de mujeres en comparación al 48% de hombres han perdido su trabajo durante la cuarentena a nivel nacional urbano. A nivel nacional urbano. Y entonces es una muy mala noticia para las mujeres por los sectores donde están más empleadas. Sigue, por favor. Sí, el segundo punto es que las características de esta crisis pueden agravar las desigualdades de género que hay en la distribución de las cargas de labores domésticas y de cuidado familiar, ¿no? Antes de esta crisis ya sabíamos que el tema era un problema ya existente, ¿no? Las mujeres en promedio
trabajan el triple de horas que los hombres en labores domésticas no remuneradas. Esta carga desproporcional del trabajo doméstico genera un problema a la hora del momento que quieren ingresar las mujeres al trabajo, al mercado laboral, ¿verdad? Porque esta carga desproporcional afecta su capacidad de competir de igual a igual con un hombre y su capacidad de generar ingresos. ¿Puedes darnos ejemplos que nos expliquen lo que estás contando, que es tan interesante? Sí, claro. Por ejemplo, en promedio, en una semana, una mujer dedica 24 horas más que un hombre al trabajo no remunerado doméstico, ¿no? Eso que acarrea... A cocinar en casa. Sí, exacto. Eso repercute directamente en su capacidad de generar ingresos porque, dado que el tiempo es limitado, en promedio tienen 15 horas menos a la semana para dedicar a trabajo remunerado, ¿no? Entonces eso repercute directamente en su capacidad de generar ingresos, de llevar mayores recursos al hogar. Entiendo. Y eso las acaba perjudicando también mucho más. Exacto. Hay estudios, incluso he leído artículos en esta cuarentena de cómo gente que tiene trabajo más incluso intelectual, digamos, que podía hacerlo en casa, pero por estar todos confinados con los hijos que no van al colegio, las mujeres tienen mucho más problemas para desarrollar su trabajo normal, digamos, que los hombres, que sí pueden, incluso para los que tienen la posibilidad del teletrabajo. Sí, exacto. De hecho, otra encuesta también de Ipsos que realizó al inicio de la cuarentena reflejó esta carga desproporcional o esta distribución en el uso de horas, ¿no? Las mujeres dedican más horas a atender a la familia, a realizar las labores domésticas, mientras que los hombres dedican más horas a, digámoslo así, cuidar a sí mismos, ¿no? Actividades más personales como entretenimiento, trabajo, estudio. Entonces, con el cierre de las escuelas y los centros de cuidado, no solo durante la cuarentena, sino lo vamos a ver a lo largo de todo el año, esto genera, de todas maneras genera un riesgo para las mujeres que se encargan de estas tareas. Sin duda. Y mi pregunta final para ti, Camila, sería si tú has visto en las políticas públicas del gobierno algún tipo de enfoque que pueda contrarrestar el fenómeno que estás describiendo de que podría agravar la desigualdad de género. Sí. De hecho, el contexto es súper complicado, el gobierno está haciendo los mayores esfuerzos para atender esta crisis y sí vemos por ahora algunos aspectos claves que pueden mitigar este impacto sobre las mujeres, ¿no? Lo hicieron con el bono, entregándoselo a las mujeres dentro del hogar, ¿no? Esto las empodera y les da un rol más de liderazgo dentro del hogar. Otro punto que también es particular, pero beneficia a las mujeres, es entrar a ver la normativa de trabajadoras del hogar, que en su mayoría son informales, con salarios precarios, con cero protección social. Entonces, regular este sector también beneficia directamente a las mujeres, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Es clave que el proceso de reapertura sea rápido y ordenado. ¿Por qué? Porque este proceso de reapertura que ha planteado el gobierno en 4 fases, tal como está planteado, va a hacer un reingreso de las mujeres a su trabajo formal habitual más lento que el de los hombres. Un ejemplo, en la fase 1, que se están abriendo sectores como construcción, industria, minería, son sectores donde la fuerza laboral es predominantemente masculina, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, en construcción y minería entre el 10% de los trabajadores formales son mujeres y en industria solo el 30%. Nosotros estimamos de que el 8% de las mujeres trabajadoras formales podrían ingresar en la fase 1, en comparación con un 19% de hombres, ¿no? Entonces, hacer este proceso de reapertura ordenado y rápido va a permitir de que las mujeres reingresen a sus trabajos formales habituales y no tengan que entrar al sector informal. Bien, Camila, muchas gracias por plantearnos este tema con tanta precisión y con mucha calidad y con mucha capacidad didáctica. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Augusto, por darle un espacio a este tema. Sin duda. Y vamos ahora entonces con Andrea de la Piedra. Aquí la tenemos enganchada. Ella es CEO
y cofundadora de AEquals, donde ella nos va a contar, a ver, ahorita nos van a enganchar con ella. Está viendo. Perfecto. Muy bien. Entonces, entro con Andrea de la Piedra. Andrea, muy buenos días. Todavía no. Perfecto. Yo me estoy adelantando y estoy metiendo la pata. Con Andrea lo que quiero es preguntarle qué cosa es AEquals. AEquals, se lo cuento yo, es una empresa que provee herramientas para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué mejor luego del análisis que Camila nos ha hecho? ¿Ya estamos con ella? Vamos a estar con ella en un ratito. Entonces, es preguntarle a ella, a partir de lo que ha comentado a Camila Gessi, es preguntarle qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede recomendar. Ustedes me van a avisar apenas ya estemos enganchados con Andrea de la Piedra de la empresa AEquals, que lo que hace es que justamente el tema que es muy importante ahora, luego este análisis que hemos visto de cómo a la mujer es a quienes más le va a afectar esta situación de pandemia y todo el desempleo y todas las complicaciones en el plano laboral que se han generado como consecuencia de la pandemia, porque como nos decía Camila, justamente en los sectores donde hay una mayor participación femenina, de ahí estaba de mujeres en el trabajo, como turismo, restaurantes, el retail y el comercio, son los sectores más afectados. Entonces lo que quiero ver ahora con Andrea de la Piedra es qué se puede hacer a partir de eso, cómo ayudar a que las mujeres puedan, que esta situación no dañe tanto en el ámbito laboral y las pueda ayudar a salir adelante. ¿Estamos ya con Andrea? Les pido paciencia porque ahorita me confirmo. Paciencia y entramos ahorita con Andrea. ¿Ya? Listo. Andrea, muy buenos días. Buenos días, Augusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, a ti. Voy directo al punto y ahorita te vamos a poder ver, espero, pero cuéntanos, ¿qué es lo que se puede hacer para luego de... te estoy viendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tú trabajas en AEquals, que es una empresa que trabaja en el cierre de brechas en el ámbito de género, en el ámbito laboral. ¿Qué se puede hacer ante esta situación del COVID para las mujeres? Efectivamente, Augusto, creo desde AEquals promovemos mucho que las empresas tomen acción, especialmente en este contexto de crisis, para que las brechas de género no sigan creciendo. Entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer? Lo primero es medir las condiciones en las que viven hombres y mujeres y los retos que están enfrentando. Pero cuando me refiero a los retos, me refiero especialmente a los retos diferenciados que pueden encontrar las mujeres en este contexto. Por ejemplo, en el uso del tiempo, ¿no? Cuando hablamos de cómo están usando hoy por hoy las mujeres su tiempo, vemos que todo el tema de educación de los hijos en este contexto hace que, por ejemplo, las mujeres, más que los hombres, porque vivimos en una sociedad con estereotipos y decimos que esta tarea es femenina, un punto tiene que ver con revisar bien a qué hora empezamos las reuniones o a qué hora hacemos las reuniones, preguntarle a las mujeres en qué momento es mejor para ellas poder estar conectadas y no esperar que la conexión sea todo el tiempo y que todo el tiempo estemos ahí, hombres y mujeres en general, ¿no? Trabajar desde la casa no implica trabajar 24 horas al día, eso por un lado. Por otro lado, hablar activamente de las políticas de diversidad de la empresa, ¿no? Estamos en un contexto donde se puede generar mucho mayor discriminación o que sin querer podamos estar dejando a mujeres por fuera. Entonces, a alinearse con una política de diversidad que diga que queremos incluir, que queremos hablar activamente de este tema y repensar también cómo evaluamos a nuestra gente. No podemos esperar que el desempeño sea exactamente igual al que era antes de la crisis. Entonces hay que evaluar no por presencialidad o por qué tanto tiempo estamos ahí conectados, sino que hay que evaluar por resultados. Y creo que esta es una de las claves, ¿no? Cómo estamos logrando estos resultados y no esperar presencialidad. Y te diría que un tercer punto, Augusto, tiene que ver con hablar activamente con nuestros equipos de la corresponsabilidad y que las tareas de cuidado en la casa deben ser de hombres
y mujeres. Por supuesto. ¿Y es difícil lograrlo? ¿Cuál es la principal barrera para avanzar en eso? Yo diría que la principal barrera es una barrera cultural, porque vivimos en una sociedad machista. El 80% de los peruanos dice que somos machistas. Y el machismo implica asumir que hay tareas que son exclusivamente para mujeres o tareas exclusivamente para hombres, cuando no debería ser así. Entonces toca educar y trabajar con los hombres en hablar de esta corresponsabilidad. Hemos visto justo por la data que mostraba Camila que cuando vemos el uso del tiempo, las mujeres están dedicando más tiempo que los hombres a las tareas del hogar. Entonces toca educar y visibilizarlo, ¿no? Desde la empresa. Y otro punto, Augusto, que es súper importante, tiene que ver también con empezar a entender y abordar esta crisis con un enfoque de género desde el lado de la empresa y también con un liderazgo más inclusivo. ¿A qué me refiero con este liderazgo inclusivo? Lo debes haber visto en diferentes noticias que aquellos países que les ha ido muy bien en sortear la crisis han sido países liderados por mujeres. Es verdad, por ejemplo, es verdad, Alemania, Nueva Zelanda, Taiwán y muchos más. Exacto, entonces creo que hay mucho que las empresas y digamos que líderes de los países también tienen que aprender de estos casos. Y es que estos son casos donde se ha hablado mucho de la empatía, se ha hablado mucho desde la vulnerabilidad, ¿no? Reconocer que somos vulnerables, reconocer también y ser honestos con los mensajes, con qué está pasando, con cómo podemos trabajar esto. Aprender de expertos, o sea, ningún líder es epidemiólogo y sabía que esto iba a pasar. Entonces también es reconocer, educarnos, en aprender de los expertos y desde el liderazgo de empresas, ser muy empáticos con nuestra gente. Entonces, cuando me refiero a ser vulnerables, todas estas características se pueden dar en hombres y mujeres, sí, no quiero recaer en el estereotipo de que son solo femeninas, pero algo que hemos visto es que hay algunos líderes hombres que han aplicado este tipo de cosas, pero no hay ninguna líder mujer que no haya tenido este enfoque en su abordaje de la crisis. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer? Lo que pueden hacer las empresas es replicar un poco esto. ¿Y a qué me refiero? Buscar, tener espacios uno a uno con nuestros equipos, ver cómo se siente la gente, hablar desde la vulnerabilidad, y eso implica incluso los líderes también decir cómo esto me ha afectado a mí como persona, por ejemplo, y eso genera más apertura en la conversación. Con las empresas con las que hemos ido trabajando en Adecuales, nosotros, además de ayudar a medir, hemos podido hacer encuestas de cómo se siente la gente, cómo está usando su tiempo, para que cada líder con sus equipos haga acciones dirigidas a ese equipo. Bien, pues Andrea, muchas gracias. La verdad que lo que han planteado tú y Camila está tremendamente interesante y ojalá pueda recogerse en las políticas públicas y en las empresas. Les agradezco mucho. Y ojalá sigan avanzando en estos estudios que nos ayudan mucho a construir una sociedad más igualitaria, con más igualdad, con oportunidades para todos y no solo para la mitad de la población. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por cubrir este importante tema. Muy bien. Y bueno, amigos, pues de esta manera nos despedimos de Claro y Directo en RTV. Les deseo un buen fin de semana. No se pierda el mensaje del presidente que va a venir aquí en RTV. Lo va usted a poder ver, y luego el noticiero lo va a poder ver en los momentos, los mensajes claves del mensaje del presidente. Y mientras tanto se quedan con RTV, el Líbero en RTV, para que nos cuenten qué pasa con el fútbol. Así es que buen fin de semana, cuídese mucho. Y al mal tiempo y a los malos momentos, pues buena cara, buen ánimo, seamos solidarios todos. Chau, chau, buen fin de semana.